Antes de dar inicio a las conferencias, quería agradecerles a justamente los conferencistas, Fernando, Osorio y Gran Romer, por estos minutos que nos están cediendo muy gentilmente, porque queremos hacer un reconocimiento y un homenaje a Ercilia Galiuzzi. Ercilia, por favor, un aplauso para Ercilia. Bueno, les cuento que Ercilia fue mi jefa, nuestra jefa en el Departamento de Preservación por muchos años y trabajó en la Biblioteca Nacional por más de 20 años. Y queríamos aprovechar este evento dedicado a la fotografía, pero en el que sé que hay muchos profesionales también de la conservación y nos pareció que era el momento ideal y propicio para hacer este reconocimiento por parte de todos los compañeros del sector Ercilia, por todos estos años de trabajo duro, arduo, en el que nunca bajó los brazos y en el que quiero destacar, Ercilia, tu generosidad. Fue una maestra para todos, así que queríamos aprovechar este momento para Ercilia, este reconocimiento. Y acá Mariela, compañera también de nuestro sector, te va a alcanzar unos presentes, unas flores de todos los compañeros de la Biblioteca Nacional. Una fotito. Bueno, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí y ahora lo dejo con los especialistas. Son las primeras palabras de agradecimiento a la presencia de todos ustedes, tantas caras amigas, tantos años, tantas luchas, y aquí lo tenemos una vez más, a Gran Romer, un amigo de la casa, un amigo del país, junto con Fernando Osorio, la traducción, como siempre, de Carlos Bertanesian, simultánea y abundante. Y bueno, nada menos que convocándonos a todos nosotros sobre dos miradas sobre la etapa del daguerrotipo, la de Gran, la de Fernando, y la suerte que tenemos de contarlos hoy en esta Biblioteca Nacional, que tiene una fototeca, la fototeca Benito Panunzi. Tenemos una colección de daguerrotipos, numéricamente la tercera más importante del país, gracias a la donación de un argentino que vive en California, el ingeniero Bruno Lendaro. Y estamos todos hipnotizados por la magia del daguerrotipo. Yo mismo, descendiente de daguerrotipistas, y tanta gente amiga, tantos coleccionistas, tanta gente que cuida el patrimonio fotográfico de aquellas imágenes que son las primeras del país, la iconografía más antigua de Argentina. Así que no tengo nada más que decir, sino ponerlos en manos de estos especialistas y agradecerles una vez más la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. I was free to pick any subject. Me dieron libertad de elegir cualquier tema. Why did I pick this one? ¿Y por qué elegí este? One of the questions Es una de las primeras preguntas que se deberían hacer. Because this is the most recent thing I've Esto es lo been más thinking reciente of. que en lo que he estado pensando. It should be really, what does Grant do when no one's looking? Básicamente, ¿qué es lo que está haciendo Grant cuando nadie lo mira? For a long time I have been interested Por in the mucho tiempo history estuve of interesado photography, en la historia de la fotografía. and I've had many He very tenido privileged muchos privilegios y opportunities oportunidades de to privilegio visit collections para visitar colecciones internationally internacionales and see things that y ver really cosas que you can't dream about no se pueden ni ever imaginar, having the opportunity ni to tener see. la oportunidad de ver. And I am still as much interested Y todavía in estoy tan interesado whatever I was interested in to begin with. de It's lo hard que estoy interesado desde el to principio. exactly define. I'm sorry? What's that? It's not easy to define. Que no es fácil de what exactly definir exactamente I'm qué es lo que le interested in. interesa. But we won't go into that No tonight. vamos a entrar en eso hoy. I assume most of Entiendo you que la mayoría de have ustedes some understanding of tienen the cierta early comprensión history of de photography. la historia temprana de la So fotografía. you're familiar, Daguerre,
Talbot. están familiarizados con Daguerre y Talbot, I assume Lo you have some supongo. understanding. que tienen cierta comprensión sobre el tema. Over the years, A lo largo de los años I've added more and more detail he agregado más y más detalles to the story a la of historia, the emergence of photography al surgimiento de la and the fotografía origins of y los orígenes de la photography. fotografía. Recently, about a year Recientemente, hace un ago, año más o in menos, conversation en with conversaciones con a friend of un mine amigo who's an excellent que es un daguerreotypist, daguerrotipista excelente, one of the best uno de los now, mejores in the actualmente world, en el Mike mundo, Robinson. Mike Robinson. In our close conversation, En nuestra in which conversación íntima, we know too much about the daguerreotype, sabemos mucho sobre el daguerrotipo. one of the questions came Una de up las preguntas que surgió, was, did Talbot make daguerreotypes? ¿Talbot hizo daguerrotipos? It never occurred to us before No se nos ocurrió really nunca antes to ask that hacer question. esa pregunta. Of all of the first figures De of todas las photography, primeras figuras de la fotografía, the legacy of Talbot el legado de is Talbot abundant. es abundante. Lots of his Muchas notas, notes, his su correspondence, correspondencia, his images, sus imágenes, not only have been preserved, no solamente han sido but conservadas currently are accessible y ahora están accesibles on the internet. en Internet. There's a catalog Hay raisonné. un catálogo that's being razonado built. que está siendo construido. They estimate Estiman approximately unas 4,500 4.500 photographs fotografías that at least belong to Talbot. que al menos fueron de Whether Talbot, or not he made them all, but ya sea que las haya hecho él o no, That's pero now fueron de su accessible. patrimonio, ahora están accesibles. there's a catalog raisonné of Hay his un catálogo correspondence. razonado, un catálogo razonado de su correspondencia. There's no such thing for Daguerre. No hay nada parecido para There's no Daguerre, such thing for Niepce ni para Niepce, or any of o the ningún otro other figures de las otras of the figuras, first de las primeras figuras, 100 years de of los últimos photography. 100 años, de los primeros 100 años de la fotografía. So a lot of scholarship has gone in, a lot Mucho of estudio effort se ha realizado y mucho into esfuerzo making this material available. en hacer que este material estuviera disponible. And it's not in any one place. His No le toca a nadie en particular, legacy is distributed in many institutions in sino Great que Britain su legado está en diferentes instituciones de Gran Bretaña and in other countries. y otros países. I have, as I said, been fortunate to Como lo travel dije, the tuve world mucha suerte y and viajar be el allowed mundo access to y he tenido acceso a material todos estos that materiales is not publicly que no está públicamente accessible. So I accesible. know Por lo tanto, sé there's never been a que time nunca as fue there is un momento now adecuado como lo es to ahora understand para entender fully completamente, en toda su extensión, the work of Talbot. el trabajo de Talbot. It seems like you can understand. Pareciera que uno pudiera Fully. entenderlo completamente. It seems like everything is there. Parece que todo está ahí a la vista, disponible. So when we ask the question, Pero cuando nos hacemos did la Talbot ever pregunta make si daguerreotypes? Talbot alguna vez hizo daguerrotipos, No one asks that question. que nadie se la hace, But is there evidence ¿hay alguna evidencia? for that? Para Why would eso. he not ¿Por qué no lo hubiera hecho? some investigation of Algún the tipo de daguerreotype? investigación al respecto. So we look with Buscamos this question, en pos de esta cuestión and there's no daguerreotype y no hay daguerrotipos that was made by que haya sido Talbot. hecho por Talbot, There's no reference No hay by referencia him, I made daguerreotypes. diciendo yo hice daguerrotipos. No reference by any of his Ninguna referencia relacionada friends con in de sus science amigos de ciencias to making de daguerreotypes. haber hecho daguerrotipos. Very curious. Es curioso, Didn't make sense. no tiene sentido. If he's the man Si that él es he's el hombre presented, a man of science, que conocemos, un hombre de of great ciencias, curiosity, de gran curiosidad, why he's of course immediately uno provoked por by the supuesto news of hubiera sido se había visto the provocado invention of the daguerreotype. por la novedad del daguerrotipo, Why por would las he not want noticias. to ¿Por qué no hubiera querido to hacer know what it was? saber o entender de qué se trataba? So I give a little bit now the Voy information a dar un poco de la información as I looked more. Now, to the English and in Para the los English-speaking ingleses world, y los que hablan en inglés. is the inventor of Talbot photography. es el inventor de A great fotografía, man. un hombre importante. You'll find all over Van a encontrar the internet if en you internet look like this.
Laycock Abbey, which en la is abadía de Laycock, donde él vivió, his seat, his su inherited su residence, su where he residencia did heredada, most of his donde hizo la photographic mayoría de work. sus fotografías. And it says that he is, this is the birthplace of modern photography. Este es el lugar de nacimiento de la Of course, fotografía they're implying moderna, there's the father. porque ahí está el padre, por lo tanto este es el lugar de And so you nacimiento. see him, Entonces ven que he's the inventor of él es el inventor de photography. la fotografía, He's the inventor of modern photography. es el inventor de la fotografía moderna, He's the first photographer. es el primer fotógrafo, He's the first artistic el photographer. primer artista fotógrafo. Incredible positive propaganda. fundamental. Propaganda positiva muy importante al respecto. Now, I come from the English-speaking Yo world. vengo del mundo de angloparlante, I'm not a Frenchman. no soy francés, So I swallow most of me this trago todo esto. when I'm younger. Cuando era más joven me lo tragaba, But as I get pero a older, medida que voy I envejeciendo understand entiendo que it's a form of distortion. es una forma de distorsión. And I'm more interested in Estoy más Daguerre interesado en and Daguerre, Niepce Niepce and France. Y Francia, And of course, I had the por privilege supuesto, también tuve el privilegio ultimately de of going to France and ir a having Francia, colleagues tener and colegas learning more. y aprender más al But respecto. I have, in recent years, En- got, hace gotten poco, digamos, tiempos recientes, very sort of angry about the English. me enojé con los ingleses. The English. And I think Creo que half of me is English, La mitad de mí or at es least inglesa, British, por lo menos es Scottish, británica, o Irish, escocesa, irlandesa, English mixed inglesa, in. todo mezclado. So I don't want to hate myself. No quiero odiarme a mí mismo, But I'm not an pero Englishman. no soy un inglés, I know that. lo sé. All right. But we're going to get annoyed. Uno se molesta. Originally, this talk was being Esta prepared conversación no for fue the preparada Daguerrean para la Society sociedad de agarrotipo de Estados Unidos. to say something has to be Para decir done algo, de que algo se tiene que decir o to counter hacer this hooray for Fox para Talbot. contrabalancear todo lo que se da de Talbot, It's, que se dice de it's Talbot. distorting Es distorsionar, understanding es una comprensión distorsionada. and valuation of Daguerre and the daguerreotype. Hay una distorsión en la evaluación de Daguerre y de su daguerrotipo. So that was my mood. Ese fue mi And so you wait, see, wait. my mood Yeah, was I know, mi estado English. mental, Yeah. mi interés. And there's propaganda, the Esta es imagery propaganda, la imagen that you find about Talbot. que se encuentra de Talbot. And I'd like such a picture of myself. Y a mí también me gustaría una de mí mismo. And that painting is Esa pintura from a daguerreotype portrait of him. está tomada a partir de un daguerrotipo. There are 5 daguerreotype Hay portraits 5 of daguerrotipos Talbot. de Talbot, retratos daguerreanos. You only see 2. Uno por lo general ve 2. Why not easily find the other 3? ¿Por qué no encontrar los otros 3? So, but you see the painting Ven que la pintura is obvious derived in this very es una derivación high quality portrait of him. del el retrato, which one? This one, yeah. De este daguerrotipo de muy alta By calidad, Antoine Claudet. por Antoine Claudet. I'm not giving the history of photography, No but voy a dar la historia de la this fotografía, is pero the best portrait of him. este es el mejor retrato de Talbot. This is the best portrait. And it's a very high quality portrait, number De muy one. alta calidad primero, A very high quality daguerreotype, un muy buen daguerrotipo de alta calidad as well as a very high quality portrait of Talbot. y además un muy buen daguerrotipo de Talbot, de alta calidad. Right. So he was interested enough in the Estuvo daguerreotype suficientemente interesado en el daguerrotipo to como go para, have his daguerreotype para que made. se le haga una toma al daguerrotipo de su retrato. This portrait of Talbot you never see. Este retrato de Talbot nunca se ve, no se conoce o es poco conocido. Very hard to ever encounter this Es muy one. difícil encontrarlo. He doesn't look so heroic No parece tan heroico. here. And I'm not De vuelta, no Sí. estoy diciendo que ugly es feo, but pero he himself was sensitive about his looks.
Él era muy particularmente sensible respecto de cómo se veía. And almost all the other portraits, La mayoría de los otros, his hair is combed over. la mayoría de los otros retratos él se peina el pelo por encima de la pelada, lo que está But diciendo. this has been suppressed. Pero esto ha sido omitido. Have anyone here seen this ¿Alguien lo ha visto este retrato? There are high world-class historians of Hay photography in the audience. historiadores de categoría mundial en la audiencia Never saw this que no lo one. han visto. So there's evidence more Hay and una more as I look evidencia that cada vez más things have been suppressed de las cosas han sido and are omitidas still being y suppressed todavía están siendo omitidas. that do not present Talbot Que as no lo a presentan a great Talbot, hero. a great what? Hero. Como un gran héroe. In January of En enero de 1839, 1839, Arago, François one of Arago, the most foremost uno de los más famosos scientists, hombres de figures of ciencia science internationally, internacionales, announces anunció at a official meeting in un France encuentro oficial en Francia that the que long-held dream of el fixing the largamente image of the camera postergado obscura. el sueño de has fijar been la imagen achieved. de la cámara oscura fue obtenido, fue logrado. So he's confirming Está that confirmando the invention que of la Daguerre invención de Daguerre is real. es real. It's not just a newspaper No es report or solamente something. An una crónica official del diario, man es of oficial, science, un hombre de ciencias, one of the top of the uno de world. los más importantes del mundo. It's real. Dice que es real. And he's proposing to the French government that Y the propone al invention gobierno francés que la be invención acquired sea comprada, because, dado que, number one, it will not primero, develop in the hands of one man. no puede ser desarrollada en la mano de una sola persona. The technology La tecnología would make rapid progress progresaría if rápido many si people estuviera más de una persona were able to involucrada work on it. para poder trabajar en ella. It's really quite Es realmente bastante a great appreciation una of gran the potential of valoración del photography. potencial de la fotografía. And there's another aspect to it that isn't so clear. Hay otro aspecto que no es del todo claro. There were two systems of patent in the Había world. dos sistemas de patentes en el mundo. The English patent El system, británico, which descends el from inglés, royal que desciende de, license. You de can make las perfume licencias reales que te permiten hacer perfumes, por ejemplo, for the king, para el rey, exclusively. exclusivamente. You're the king's perfume maker. Sos el fabricante de perfumes You're del rey, the king's chair maker. o el que hace las sillas Things like del that. rey. It descends from a Desciende privilege de granted un by the king. privilegio otorgado por el reinado, por el rey. The French patent system El sistema francés de patentes comes out of the French Revolution, viene de la Revolución Francesa, the rights of man. los derechos del hombre. You have the right Tenés el derecho to de benefit from beneficiarte your creative de work. de tu capacidad creativa, Two de different tu trabajo systems. creativo. Son dos sistemas distintos. In France, En Francia, in the consideration of whether Daguerre could patent the process, cuando se evaluó la posibilidad de que Daguerre patentara It el was proceso, decided se decidió que no, you cannot patent que- photography. que no se puede patentar la fotografía. It was a manifestation of nature. Es una manifestación de la naturaleza. You can't patent nature. No puedes patentar la naturaleza. You could only patent the apparatus, Solo puedes patentar el aparato, but not photography. pero no la fotografía. That's why Esa the es la pension razón is por la being cual la granted pensión se le otorgó a Daguerre. also, because he was stuck and the invention was too good to let just. El que estaba trabado con Disappear. algo que era demasiado bueno como para que no fuera Interestingly compensado. enough, and it's a long discussion and En I esta won't go into it, discusión es interesante observar Talbot, when que he Talbot, sought a patent in England, cuando él buscó la patente en Inglaterra, they let him patent photography on paper. le dejaron patentar la fotografía sobre papel He patented photography on paper. y patentó In fotografía England, sobre and you papel couldn't en do that in Inglaterra France. y no lo pudo hacer en Francia. Two different cultures. Dos culturas distintas. Anyway, the announcement is made in January, El anuncio fue en enero, but there was 9 months hubo 9 meses before antes the French government de voted que the el pension gobierno francés votara la pensión, and the details of y los how the detalles daguerreotype de cómo process se hacía worked. un daguerrotipo salir a la luz.
The news La noticia of the announcement, what I del think was anuncio, January 9th, el 9 de enero 1839, the beginning of the year, 1831, a comienzos within del a año, week was en una published semana estuvo publicado in England. en Inglaterra. The announcement report El reporte del anuncio and a description y una descripción of a daguerreotype. de cómo era un daguerrotipo, visually, Materially. materialmente, It's on metal. cómo era materialmente el daguerrotipo, sobre metal. So it wasn't shown publicly. It No was fue only enseñado en shown público, sino to a few scientists. a unos pocos científicos at that point. hasta ese momento. So the report in England La crónica en Inglaterra it's on metal, dice que es sobre metal el which was daguerrotipo, very surprising. lo cual fue muy sorprendente. All previous experiments Todos that los experimentos various anteriores guys were de doing was on diferentes leather personas or paper. era sobre cuero o papel. So that it was on metal just Esto era sobre metal, was surprising. lo que era sorprendente, And the only information, though, Y was la that única the metal was información- copper. que era que el metal era cobre. The report did not say it was silver on copper. Nos dijeron que había plata sobre el cobre. Now, England and France have never gotten along. Inglaterra y Francia nunca se llevaron bien. I don't know when it started, but it No was a sé cuándo long time comenzó, ago. pero hace bastante. There still is Y todavía very much hay una rivalidad, something goes on. algo que pasa ahí. At first, the Al idea, principio, the announcement was made. que bueno, se hizo el Couple anuncio, days later, unos pocos días después, Talbot Talbot learns of it se entera and writes a letter y escribe una carta to Arago, a Arago to Biot, and von Biot Humboldt. y von Humboldt, The three scientists los that tres confirmed científicos que the confirmaron invention. la invención de la guerra. He knew Arago Él personally. lo conocía, Arago He knew personalmente. Biot. He Lo conocía a Biot he y a knew von Humboldt. Humboldt. He had circulated in the Había 1820s circulado and en los 30s años 20 in the scientific en el community. mundo, en la comunidad He writes científica. a letter. A Le letter escribe una arrives letra y le llega la carta. to all three saying, A los I tres, claim Yo priority of invention, reclamo la prioridad de la invención, of fixing the image de of the camera fijar obscura la imagen de la cámara oscura and making it permanent. y And hacerla fixing permanente, it. fijándola. It was a shock to Fue all three, una sorpresa para los tres, an insult, un actually, insulto to en realidad. receive a letter Recibir in una the carta. mail. ¿El letter what? A letter in the mail. It wasn't recibir una hand-delivered. carta He en- didn't come to Paris. And No vino a París, my no friend, vino, I've been working vino y on te it. digo, Some official claim, un reclamo oficial por correo, which was offensive. que era ofensivo. You know, we must look at the context. Tenemos que mirar el In recent contexto. history, En la historia the reciente, Napoleonic Wars, la guerra napoleónica, not that long no before, hacía mucho. World War, Una guerra mundial, really, Western world del oeste, at war, en international. guerra And internacionalmente, so the memory of todavía estaba en la memoria. the conflict El with conflicto France is con very Francia strong. es muy fuerte, era muy fuerte. Even though there's international contact and A exchange pesar de que había intercambio y contacto internacional in the arts and sciences, en artes y ciencias, particularly in the sciences, especialmente en la ciencia, there's still a very strong todavía hay national sentiment. un sentimiento nacionalista muy fuerte. So if you look at the Si miran cartoons and los- caricatures of las the period, caricaturas well, y you los- see, you know, England speaks the truth, France In- lies. Inglaterra dice la verdad y Francia miente. Right? England fixed that Napoleon. England fixed Inglaterra that French, le dio su merecido a Napoleón y a Francia. right, arrogance that they think they're on the same par. This is very offensive Es muy ofensiva, propaganda, una propaganda muy and ofensiva it's abundant. y es abundante. France kicking, France Francia- being kicked single-handedly by an Francia es Englishman. Right? pateada por los ingleses sin las manos. So it wasn't just the old problem. No era It was solamente still very un fresh. problema viejo, sino que estaba muy todavía presente. So it wasn't just a No era solamente claim of un priority reclamo de for prioridad science.
para la ciencia, but some sort of pero algún tipo almost de act of war. o un tipo de guerra activa. And Talbot Y Talbot slapping the face les pegó una cachetada en la cara of his scientific colleagues and a friends. sus colegas amigos Big científicos. big offense. Una gran ofensa. Arago never answered. Arago ni le respondió. Biot wrote. Biot le And respondió von Humboldt wrote y back. Humboldt también. You can look on the internet and Y pueden mirar en see the internet conversation. para ver cuál fue la conversación y la respuesta. Von Humboldt, you know who von Humboldt is? Yes. You know his name maybe, and you know Conocen el nombre. He politely Gentilmente replies le to contesta, Talbot, but in private pero en privado he has other things to say. tiene que dice otras cosas. Of course, in England, Por Herschel, supuesto, Herschel en a Inglaterra, very close muy associate with cercano y Talbot, asociado de Talbot, again a man of international science. un hombre internacionalmente reconocido en la ciencia, He's very careful es in muy cuidadoso his conversation en with su Talbot. conversación con Talbot. He's aware of Talbot's work before Está al tanto del the trabajo announcement. de Talbot en el momento del anuncio. So if you read the correspondence, Si the leen letters la of correspondencia Arago to de Arago Talbot, a Talbot, you realize he's being very careful te das cuenta que fue muy cuidadoso. not to say, No decir, come on, Vamos, don't be upset. no te molestes. Very careful. Muy cuidadoso. So once the announcement is made, Una vez que se hizo el anuncio, the great enemies of France los grandes from enemigos the de French Francia, Revolution, de la Revolución Francesa, an embassy is sent from Russia, se envió un embajador desde Austria, Rusia, Austria, from the king of Bavaria, el rey de Bavaria, from the king of Prussia. el rey de Prusia. There was no Germany as a No single country, existía right? Alemania como país individual. But Austria, Russia, the two German Las dos Right. Germanias official visiting of Daguerre. mandan una visita oficial a verlo a Daguerre y ver lo Daguerre que shows them. Daguerre les muestra lo que Each country hizo, offered to buy y it. cada uno de los países le ofreció comprar el invento. Daguerre declined Daguerre declinó las because it was ofertas. pending. Estaba pendiente todavía la respuesta But del gobierno offers were francés. made to buy the Pero le invention. hicieron ofertas para comprar el invento. Britain, Inglaterra, unofficially, no oficialmente, sends an embassy in March, mandó un embajador en marzo, headed by Herschel. dirigido por Herschel. The 7 other Los 7 were all Scottish and 1 Irish. eran todos escoceses y un irlandés. No Englishman. Ningún inglés. It's a subtle little thing, Es una cosa muy sutil, pero but it's significant. es significante. Because Herschel Herschel and all the others, y todos los demás quedaron they're boquiabiertos, amazed by what they see. sorprendidos, Totally unexpected. totalmente inesperado lo que vieron. Herschel's first response La was, primera respuesta de it's a Herschel miracle. es un milagro. So he writes back to Talbot, Y le escribe de vuelta a Talbot, read that letter, lean esa carta. Herschel's letter reporting on La what carta he de saw. Herschel que hace la crónica de lo que vio. He says in the letter, it's a Él le miracle, dice, you es must un come. milagro, tenés que You venir, must come and see. tenés que venir y ver. And although it's not in that letter, Y a pesar que there no está en was esa carta, an invitation from Daguerre to hubo Talbot, una invitación de Daguerre a come. Talbot para que vaya a verlo, and he will show. para mostrarle. Talbot doesn't ever go to Paris or France until 1844. No va hasta Francia ni París hasta 1844, Talbot. He doesn't go. No va. Herschel Herschel says to Arago, says or sends, says, le dice a Arago, what Talbot has is child's work lo que tiene Talbot es juego de niños, compared to what you have. comparado con lo que vos tenés acá. He says to Le another dice a scientist, otro científico, Talbot, lo de Talbot, his work su trabajo, is like the moon como- compared to the sun. es como la luna comparada con el sol. You'll never see this in any English No lo van a ver en ninguna publicación history inglesa, of photography. historia de la fotografía inglesa. This man knew the difference between Este the hombre sun and the moon. sabía
lo que era la diferencia entre He's an astronomer, el sol y la luna, era un astrónomo. It's like the moon Este compared es como to la the sun. luna y el otro es como el sol. Well, I made this. I was Esto lo going hice yo. to say to the Daguerrean Esto lo iba a Society, decir en la Daguerrean Society. we must make a Tenemos que propaganda hacer effort. propaganda, to el counter- esfuerzo para contrabalancear So representing representando a Daguerre la more Daguerre like the sun, como el sol, and y Talbot Talbot as the como moon. como una luna. Herschel is mixed up in this, and Herschel está en el as medio, Saturn. está mezclado But como whoever Saturno. is in your heavens of Pero quien sea que the esté en first day of tu cielo photography, de primeros inventores de la the fotografía, iconography la iconografía of it is important. It es has importante. a power. So, this is, You want to show the plate? well, we'll get around to that. Oh, yeah. Where It's is over the there. plate? Yeah? So this is a part of the latest story. Esta es una parte. But Este es there es Talbot Talbot as the como moon, una luna, man in the moon, el hombre en la luna, right? In daguerreotyping. en un daguerrotipo. But actually not. No es talk realmente about un daguerrotipo, pero bueno, eso lo veremos después. If you look closely at the Si correspondence, miran detenidamente la correspondencia, there's a bill from Giroux. hay una, When hay una factura para un the equipo de Giroux, que es la daguerreotype cámara. apparatus was put on sale. Cuando se puso los aparatos de Daguerre a la Talbot had- venta, Talbot His uncle, who was in the Su tío diplomatic service, estaba en el servicio by diplomático, virtually on the first day it was for sale, la compró en el primer and día send y the le manda apparatus a los aparatos by diplomatic courier por un courier diplomático a Talbot. to Talbot. So within days, En pocos días, he has the apparatus. Talbot tenía los equipos. Here's the essence of the bill. Ahí está la factura. By the time he was done, he had 4 Giroux cameras. Cuando avanzó un poco ya tenía 4 cámaras, So not just one, no solamente una. not just 2. No solo What's 2. he need 4 for? ¿Para qué necesita 4? Yes, you can't find this information. No se easily. encuentra esta And información. it's a complete Ese bunch es of un fact. equipo completo. And anyway, I'm not going to go into the history. No vamos a entrar en The detalles first de la historia. daguerreotypes that are Los being primeros shown daguerrotipos que se and diseñaron y demonstrated demostraron after the August después de announcement, el anuncio de agosto, within a month there were dentro de un mes demonstrations in hubo Paris, in demostraciones London, en Londres and Talbot attended. y Talbot And fue, Talbot asistió bought an example from y compró the un very ejemplo, first. una muestra de la primera muestra que se hizo, él compró un ejemplar. Most of those are lost. This is one La of mayoría de the esos están only perdidos. surviving ones Ese es uno de los pocos que sobrevive from this first showing de of esa the primera daguerreotype, exhibición de the first daguerrotipos, making of de la daguerreotypes. primera producción de in daguerrotipos England. en Inglaterra. The one that Talbot bought still El exists, que compró Talbot todavía existe. but you can't see it. There's no reproduction. No hay reproducciones, nadie lo puede ver. It's Where is just where is it? ¿Eh? It's ¿Dónde está? It's in Bradford. En Bradford. It was given in 1927 En by 1927 se his donó granddaughter. por su... There's a lot to su say nieta. about the history. I'm not going to bother No voy a entrar en you eso. with the history. But the first portrait studio Pero el that primer opened, retrato, el estudio de retrato The Beard que Studio. aprendió el de Beard. again, you have to be a historian of Tiene que photography ser historiador to para pay saber attention. It actually opens, it's an American system of Es photography. con un sistema americano de fotografía. Beard never made daguerreotype. Beard nunca hizo daguerrotipos. But we're not going to go into that. No vamos a But entrar en eso. before it was open to the public, Talbot goes Antes de abrir al público, Talbot lo to visitó have his portrait made. para hacer su retrato. 2. El segundo. So before the public opening of the studio, That's number one then. this is one of the 2 from the Beard studio. Okay, uno de los dos que se sacó del estudio de Beard. So he's interested enough. Está in suficientemente the process. interesado en el proceso. Por lo There's que se ve. plenty of evidence. Hay mucha evidencia de que así Here's the fue. back of that. Ahí está la parte de atrás. Again, I'm not here to give you the lecture about the Walcott camera and No stuff, estoy para but explicar the la first cámara Walcott, pero commercial portrait studio, el primer estudio the comercial day de before it retrato opens, fue antes de que abriera Talbot goes. y se hizo el retrato. He ultimately bought the Walcott camera from, Y eventualmente compró también una cámara Walcott, so he was acquiring the que es la que se technology usaba en of ese primer photography. estudio. So he learns in January
that se entera en the enero process que el proceso is on metal. es sobre metal. And very interesting, the article just says it's on a copper plate. El artículo solo dice que es sobre una placa de cobre. And through some other information, Y a través de otra información he learns that iodine se entera que hay yodo, is part of the process. que es parte del proceso. Most of his work La mayoría de su before trabajo is anterior silver chloride. es cloruro de sodio. He's not using silver iodide, No usa cloruro de yodo and he's not making any work on metal plates. y no está trabajando sobre placas metálicas. No Now, estaba trabajando sobre I, on the basis of my work with En base a mi the trabajo daguerreotype con los process, daguerrotipos, understand from his notebooks, entiendo there's en two sus notebooks for cuadernos, 39 and hay 40, dos, uno del 39 y otro del Talbot's 40, scientific notebooks, donde están in which he's todos los cuadernos de científicos de not Talbot, really donde describing his experiments, no describe sus but experimentos, sort of an idea book. You have pero to tiene know vuelca something sus to ideas. understand. So O sea que uno tiene que entender algo para he saber lo que está diciendo. starts by iodizing copper plates, Él lo que hace es poner yodo sobre placas de cobre. which is usually not known that you No, can no make se sabe que se puede copper light hacer sensitive que el cobre se sensibilice con yodo. by iodine, copper Con yodo. iodide. Yodo de cobre. So o cobre con yodo. I have copper plates. Yo tengo, I have tengo iodine. placas de cobre y tengo yodo. I know he's probably making contact prints. He's Posiblemente está haciendo pruebas por contacto. not going to be working in the camera. No, So, no está usando la cámara. well, this is one. It doesn't look the right color here. No, but no se ve el this color correcto. white lace on the plate, a positive. Se ve como Right. positivo. Long exposure. Perdón, come back. Light sensitive. This image was formed by contact Es print por contacto of white de lace. blanco, So sí. it's not negative. La tela es blanca, no es Right. negativa, es It blanca produces a positive y image. te produjo un resultado positivo. No es que And- se ve negra la tela, sino que se ve And you blanca. can see how beautiful the Y color se is ve qué It's a bonito se strong ven los color. colores, son colores fuertes. to the image in Talbot's notebook. Están en los cuadernos de look Talbot. closely. Si se mira First thing you atentamente. make. So you read more in the notebook, and Entrando más en los cuadernos, Herschel told him it's on silver. Herschel, what? When he came back to England Cuando él after seeing volvió the daguerreotype, de Inglaterra, it's Herschel on silver, it's not le on copper. explica que hay plata involucrada, no es sobre cobre, sino que es So, sobre plata. In Talbot's notebooks, you see he's En los making cuadernos his dice- first experiment Hace sus primeros on experimentos silver leaf on glass. con hojas de plata sobre vidrio, Put a crystal of iodine un cristal de on yodo the plate, sobre la placa, which is what you see. This is lo que silver se ve ahí, leaf una adhered to a piece of una glass capa de plata and a sobre un particle vidrio of y iodine. una partícula de put in. yodo. And over time, Con el tiempo it forms colored rings. forma anillos de color. Right? Each one Cada uno representing a representa different thickness of un iodine. una espesor distinto de yodo. This is known as the Talbot rings. Talbot Estos son rings. los anillos de Of Talbot. course, Así, Daguerre así se los saw conoce. this. Daguerre did this, but there's no record of Daguerre lo hizo, por supuesto, Talbot pero no hay rings. registro de esto. Pero como Talbot dejó sus notas, son los anillos de Talbot. And you expose it to light. This Y is se lo expone a la half luz, the plate exposed to mitad de sun. la placa expuesta a la luz. And one of those rings Uno de starts esos to turn anillos color, empieza a cambiar de color. darken Se oscurece very quickly. muy So rápidamente. it's light sensitive. Es sensible a la Each luz. color represents Cada color a representa different level of un sensitivity. nivel diferente de sensibilidad. This is very well known. Anyone Esto es muy making conocido, cualquiera que hace un daguerreotypes today daguerrotipo hoy knows this. lo sabe. But in Talbot's notes, Pero en las notas de Talbot, he sees something very él ve algo surprising, muy sorprendente, which is if you do it long enough, que si uno lo hace suficientemente largo, the dark part la parte oscura turns light. se transforma en clara. So what this is not a daguerreotype. Esto no es un This daguerrotipo. is what he called an iotype. Esto es lo que él llamó un iodotipo, un iotipo. A positive Un positivo, image una imagen positiva, printed out hecha por printout, quiere decir que se expone
by the action of light. por la acción de la luz. Looks like a daguerreotype. Parece un daguerrotipo, Right? This is not pero no lo es. It prints out. There's no Se development copia, of no hay the latent revelado, no hay imagen latente. image. This was done with a Esto es lo que se hace transparency. con una transparencia. You know, now today you can download from the Se internet puede descargar de image of the internet moon, una imagen de la luna, image of Daguerre, una imagen de with Daguerre, little un poquito de editing un poco de edición software. en el Photoshop. You combine them, you Los can combinas, print it out los on a imprimís transparency, en la transparencia, all in your todo en tu home. casa. So I make a transparency, Hice una transparencia, I sensitize la the sensibilicé la placa which I have, que tengo, right? And sensitize with la iodine sensibilicé con yodo, and print out. hice la First impresión, it turns brown, primero es marrón, negative image, then de una imagen negativa, pero con un poco más de later it turns exposición, positive. pero después se transforma en positivo. It's astounding. Es It's sorprendente. How long exposure was that? This was 45 minutes. 45 minutos de sun. exposición. But if Al sol. If this gets out, everybody will be making them. Si se entera, todo el mundo va a estar haciendo de estos. This is no mercury, No hay no mercurio. Becquerel development. No hay And it's revelado de it's Becquerel. not the best quality. No es la mejor calidad. I haven't had time to No tuve tiempo de... work on that. He Pero no called pude this trabajar process sobre eso. iotype. Él los llamaba iotipos, de yodo, ¿no? Daguerre knew it, but Daguerre lo conocía, pero lo because it desestimó. was slow, Porque como era tan lento el proceso, lo dejó de lado. it had to move on. It had Se to. tenía que continuar con otra cosa. But Talbot thinks he invents it. Pero Talbot piensa que inventó algo. Now, if you're Talbot, Si uno es Talbot, and his brain was already going like su this. cerebro ya estaba dando Right. vueltas. And this coming out Y cuando aparece esto, doesn't stop there. no para. So, his first experiments, Sus again, primeros experimentos, contact prints on silver, iodized silver. Imágenes por contacto sobre plata, yodo sobre plata. And in this case, the image En este caso, is made by the darkening of the silver se hace iodide. por el oscurecimiento del yoduro de plata. What he observed, as I said, Lo that que observó with more exposure it Es turns que más light, exposición se invierte and la actually coloración. it keeps Se hace on. positivo. It goes light, dark, dark, Oscuro, light, largo, dark, oscuro, light, claro, oscuro, dark. claro. Si uno sigue haciendo For la 24 exposición, days, pues hasta por 24 días va cambiando. this image does that. Talbot's very well acquainted with Talbot the developments of international Está al tanto science. del desarrollo de la ciencia internacional. You ever see one of these? Do you know the name of Leopoldo Nobili? ¿Conocen el nombre de Leopoldo Nobili? Leopoldo Nobili, one of the great Una de las, Italian scientists, uno de los grandes of the científicos 1820s. italianos de los años 20. discovers Descubrió some interesting things, unas cosas many interesting interesantes, things muchas, related to relacionadas polarization, con la polarización. but invents a system he called Pero inventa un sistema que metalchromy, lo llama metalcromía, the formation la of formación colored de color, films by co- depositing color what? one metal on another. Metalchromy. color what you said. The colored films on metal. Películas de color sobre metal. This is an example. Este es un ejemplo. And Talbot knows the colors Esto of lo sabe those Talbot. rings are interference colors. El color de esos anillos son colores de interferencia. And he knows the work Él of sabe, Nobili. conoce el trabajo de Nobili. It's a forgotten system, but Es un sistema olvidado, really very simple. pero es muy sencillo. This is further exposure of Esta es más the exposición Talbot ring. de los anillos de And you see Talbot. the area that's turned light. Ahora el área se transforma clara. Now, not only is that mind-bending, No solamente eso but te vuelve loco, the results of working on los on resultados de silver trabajar with sobre iodine plata con yodo are producing color. It's not just producen light and colores. dark, No solamente es claro y oscuro, sino que además producen colores. like the paper prints he's working. There may Como be los que two trabajan colors, con su trabajo en papel, but quizás you're dos getting bright colores, colors, pero acá hace colores brillantes, right?
One's beautiful, Bellísimos. inherently beautiful. But Talbot understands Pero Talbot entiende what is happening here. This qué es is lo que está pasando. interference color. Colores de interferencia. Light Luz bouncing around, getting bent rebota, around. se dobla y cambia de color. But I do a little more work. Hice un poco más de trabajo. And, I work with a candle like Trabajé con una he does. vela So, in preparing the plate, para preparar la placa. in the dark room I work, En el laboratorio you see the reflection of uno ve la the reflexión sensitized plate. de la placa sensibilizada. Ooh, beautiful colors. Bellísimos colores. Intensely beautiful. Intensamente bellos. Unexpected colors by reflection No of esperados, the por plate. reflexión incluso de la placa. So, what I have found is Lo que encontré es que in the early en las experimental work, experiencias tempranas it isn't a thing of no es solamente monochrome, monocromo, but they're seeing color. pero también color, están viendo colores. color. It's a vivid color Es un color vívido. experience. Es una experiencia vívida de It's not colores, talked about in the de literature lo cual no of se habla en early la photography. de la literatura temprana de la fotografía. Here's another Acá hay otra, iodine sensitized on a silver plate instead una of silver. placa de silve leaf. de plata And a sensibilizada con positive yodo. image Una imagen positiva of white lace. Here you can see de tela blanca in the printing frame. It's white en lace. el cuadro de impresión. A positive, Un positivo, direct positive. directo. The- Is that your work? Huh? Is that yours? Yeah, these are my work. Eso lo hizo él. I'm not an artist, No soy un artista. but Pero every one of these things are inherently beautiful, no todas matter estas how cosas son imperfect. inherentemente bellas a pesar de que sean quizá un poco imperfectas. They're beautiful Son bellas to see, para ver, but they're amazing to make. pero es sorprendente para hacerlo también. And really, for a month, I've been Por un mes estuve sorprendido con lo que really hacía. me after Yo, 40 years Después de 40 años of hanging around de photography, estar dando vueltas a la seeing all fotografía, sorts of wonders viendo todo everywhere. tipo de maravillas por cualquier parte, I'm getting the recibo surprise that Talbot got, la sorpresa that- igual a la que se that recibió Daguerre got. Talbot y Daguerre, It's not in the book, que no está en los libros, and it's not in the processes y no that, está en that los were made public. procesos que se hicieron públicos. Of course, this is one of Talbot's Este es uno de los photogenic drawings. dibujos fotogénicos And de of course, Talbot. when they reproduce it, they pump the color up so it looks Cuando la reproducen le dan un poquito de not fuerza a al little color stronger. para que sea más You see the fuerte. original. Y si ves el original no You tiene wouldn't nada que look at ver. it twice. No lo mirarías ni dos veces. I changed the chemistry a little Cambié bit la química and the way it's applied, but it's y still cómo se aplica, iodine, pero todavía iodine sigue and siendo silver. yodo y plata. And I get a color, Y obtengo a un color green image of the green fern. y obtengo una imagen verde de una helecho verde. I thought I invented color photography. Pensé que había inventado la fotografía en colores. Talbot thought he invented color Talbot también debe photography, haber even if pensado. it was only for A pesar de 30 que fuera seconds. por 30 segundos, porque la imagen no está fija, no But tiene fijación. he was getting color imagery and Estaba color, obteniendo imágenes en color. which he understood why the color Entendió was por qué there. el color estaba ahí. And he also understood también it entendió didn't necessarily que no necesariamente correspond with the color Correspondía of con the el color object. del objeto. But in some cases Pero it en algunos does casos sí, correspond. corresponde. Every day, Todos los días, a little different, un poquito little distinto, more más sensitizing, sensibilidad, a little more, a little less un poco exposure. más, menos Every exposición. time it comes out, Cada vez que sale, me sorprende. Should I go like this? yeah, well, I just go. Yo me sorprende. No one's looking. Nadie está mirando. So, I do this in the kitchen. Lo hago en la cocina. So I go out and get a leaf. I expose it to the sun. Busco una hoja, la Take the expongo a leaf la off. luz, al sol, saco la hoja y se ve eso. Did you bring it? Huh? Did you have this up? Do I have it? Yeah, here.
The one you had I have yesterday. another one. Ah. All of these things I'm showing you I've destroyed. Todas las que están viendo las he destruido. And Talbot did too. Y Talbot también. Because you go back, you only have so many plates. Porque uno tiene una determinada You polish limitada off, cantidad de placas y you go back. las volvés a pulir y las volvés a exponer. Instead of getting the same thing, you get something Y different. volvés a obtener algo distinto. You don't know why. No sabes por qué. You want to try again. Vamos de vuelta. One of the reasons there Una are de no las razones por las daguerreotypes by cuales no hay Talbot, daguerrotipos de Talbot, he ruined all of them él los arruinó by mediante el pulido. further experiments. So this is Mayor lost. experimentación. This is not fixed. Esto no está fijado. Are photographs that are not fixed Fotografías photographs? que no son They fijadas, certainly are. no, ciertamente no lo son. How long does a photograph have to last? ¿Cuánto tiene que durar una There are fotografía? butterflies that live a day. Hay mariposas que viven un We're día. not disappointed that they only live a day. No estamos, digamos, contrariados que solo viven There un are día. photographic things that are like butterflies. Hay materiales fotográficos que son como mariposas. By commercial standards, Para by, los estándares it doesn't comerciales, last long enough. esto no dura By suficiente. exhibition of art, Pero la exhibición del arte can't be shown, no se puede exhibir. but still, Pero todavía it's there, it's está ahí, beautiful, es it's bello, amazing. es sorprendente. Look. Instead of using En iodine, lugar de usar yodo, I go and get fui y conseguí the iodine soap that surgeons wash their hands in. el jabón de yodo que usan los cirujanos para lavarse sus manos. Because you can usually only buy a Porque little solo bottle puedes comprar at the una drugstore. botellita This was in a big en la bottle. farmacia. Esto es una botella grande. Maybe this will work. Quizá esto funcione. It works. Y funciona. It produces a totally Produce different object. Un objeto totalmente distinto. This is fixed. Esto sí está fijado. Every day, Todos los días I don't understand it no lo totally. entiendo totalmente. I don't know what to do with it. No sé qué hacer con esto. You're an artist. I don't want to be an No artist. quiero ser un artista. I don't want to be an art. And I also don't want to tell anybody how this is done. Y tampoco quiero decir a nadie cómo se hace. And already the cat's out of the bag. I let him Ya dice que soltó los gatos fuera de la bolsa porque me show dejó a on the mí internet. mostrarlo. Already, and this was the problem. A little bit of Un information, poco de other people información hace que can la gente pick up and try, trate de hacer lo mismo. and it's gone. So the anxiety, La that's not ansiedad, just anxiety. It's too, no solo la too ansiedad, wonderful es just to demasiado run bello around para, and show everybody. como para andar mostrándolo. It's mine. Es mío. It's mine. And here I have come to an He understanding llegado a una comprensión something in the history de of algo photography en la historia de la that fotografía has not been que no ha written sido about. Something escrito hasta ahora. that these first Que experiments, estas experiencias iniciales, Daguerre, Daguerre, Niepce, Niepce, Talbot, Talbot, are dealing with color imagery. están trabajando con imágenes de It's color. not in the book. No están los libros. It's not practical No es, color no photography, es fotografía de color but práctica, strongly colored. pero es fuertemente coloreada. And of course, for Talbot, it was a distraction. Para Talbot fue una distracción. He eventually stopped Eventualmente paró and turned back y volvió to atrás working on a what trabajar was con, his invention. con su invento. Look, this one, which Miren este, come out in a certain angle of light, que en determinado ángulo Like de la this. luz, de other angle of iluminación, light. What thrill can you get from photography today? ¿qué excitación o qué Thrill. eh, Not from the picture, and no, even no that. de la que se puede conseguir hoy de la fotografía, no con la imagen, sino que Thrill. And in the process, en el proceso no thrill. no hay entusiasmo, no hay. I discover thrilling photography. He descubierto una fotografía que Thrilling. entusiasma. It's dead.
Estaba people. muerto para la gente, But it's still alive. pero todavía está Photography viva. is immensely, La fotografía es inmensamente, it's like the ocean. es como el océano. You can live at the edge of it and never Puedes estar swim al in it. borde y nunca You nadar can en él, go in a little bit ir un and poco más get wet. y mojarse. You can get a boat Puedes and conseguir un bote move around on it. y andar paseando. You can fish from the boat. Puedes pescar desde el barco. You can cross the sea with Puedes it. cruzar el océano, You can go to el the mar. middle Puedes al and medio dive down to the bottom. y morir adentro, There's still hundirte. plenty of things to do. Hay muchas cosas para hacer. We're not, no one of us, and and there is no one thing that No hay una is sola cosa photography. que sea fotografía. So for me, this is not Para just mí old process. no es solamente This procesos is viejos, new esos process, procesos nuevos right? But to be found para ser encontrados in the past. en el pasado. Es un proceso nuevo que sale del pasado. I'm having a good time. Me estoy divirtiendo. And I'm distracted by being here. I had to Pero stop. me distraigo al estar acá, tendría que estar. Tuve que parar, I'll dice. go back. And Voy a volver. Me voy a mi casa, dice. look. So Talbot and giving England a kick in the ass, which is what Dándole I una feel patada a like. los ingleses. But I'm not going to bother the No me English voy a about it. molestar por los ingleses. Yeah. It's actually, I've come to have He llegado a deeper tener understanding una comprensión más profunda of the real experience de la that experiencia Talbot had, real que tuvo and why Talbot he felt y por qué él sintió some emotions that ciertas emociones are difficult to, que son difíciles to de imagine that he imaginar might have felt. que haya tenido. He didn't show a lot of his work around. No mostró mucho de su trabajo. Leopold Nobili. Leopoldo I have Nobili developed a very high él taste desarrolla un gusto muy for terrible elevado photographs. para fotografías malas, terribles. So the ruined experimental work of Talbot, El trabajo arruinado de Talbot, I like. I don't A mí like me the good photographs. no me by gustan las himself. fotos I like lindas, these me things. gustan estas cosas. Oh, I've really gotten an entirely different He llegado a tener palette. un paladar distinto. Right. So there are things that I could go on and on and on and on and on and on and on. Puedo seguir y seguir y seguir. Look, other color. There's Talbot's Esa es la Giro cámara de Talbot, There's more of these Nobili things. más que tiene que ver con Nobili. Metal chromy, it's easy too. Metalcromía es fácil. Lead acetate deposited electrolytically on iron. Acetato depositado electrolíticamente sobre hierro. I've started to do He empezado a hacer esto. this. But who's going to care? I don't ¿A want. quién le importa? I'm already an honored man. Ya soy un hombre de honores. I don't need more No necesito más. of that. There's no glory No hay gloria ahí. in this, and there's no profit. Y no hay utilidades tampoco. But there's an engagement. Hay un compromiso, It's un very involucrarse. high play. Hay un juego de alto nivel. I like to play as Me a gusta child, jugar como un chico and I'm still playing. y todavía sigo jugando. Who can say that? ¿Quién puede decir eso? Well, there's some people who are still playing Algunas here, personas sí todavía están but they jugando. don't talk about it. Pero no hablan de eso. Anyway, I'm not going to tell you how it's done. No voy a decir cómo se hace. I thought you did. So don't ask. No pregunten. It's really a week of talking I could Una give semana hablando about this. It really de esto. opened a whole Abrió new, not just room, but palace un palacio nuevo of photography de to me. fotografía. Unexpected. Para mí, inesperado. Unexpected. I wasn't looking for No it. lo estaba buscando, I was looking to say Talbot's a bum. diciendo que Talbot es un tonto. Instead, I Pero I deeply a sympathize cambio de with eso Talbot. tengo una gran simpatía. por And él. I will show you. Y les voy a mostrar, It's not fixed. no está fijado. I don't This want. is way too much. Who cares if ¿A it's quién le ruined? I'll go importa? Si home le and make importa, another one. si se arruina me voy a casa y hago otro. But Big fella. but you can come up later and see. Here's that leaf. Acá está esa hoja. There is the image Ahí está la imagen. of that leaf, right? You need to find the angle. Yeah. It's easily seen. It's just that every time you see it, it's a little less.
Cada vez que lo miran, Right. se va That was his- fumando un poco. Yes. Wow. Right. Wow. Never saw it. You never saw anything quite Nunca han visto algo así equivalent parecido, to it. equivalente a esto. It's not a daguerreotype. No es un daguerrotipo, You know, it's not a photograph. No es by- una fotografía. by the well, it is. It is, but I'm not going to tell you how it's. no le voy a decir cómo se hace. But it's available here later if you wish to come Si up. quieren and venir a see. verlo, después and lo it's ven. best seen one-to-one. Es para optimizar la visión es mejor visto uno a uno. So thank you very much. Muchas gracias. Yo voy a hablarles de la identificación y del proceso de identificación de los primeros daguerrotipos mexicanos, que los encontramos en la colección de Gabriel Cromer en la George Eastman House y que corresponden a Jean Prelier Duville. Este daguerrotipo que están viendo aquí es de placa entera, está representando la Escuela de Ingeniería y Minas en enero de 1840. Y este daguerrotipo que ustedes ven es la bahía de Veracruz, del puerto de Veracruz, y la fortaleza de San Juan de Ulúa, esta parte. Este es el convento de San Francisco y la torre del convento, que es un convento que da de frente a la bahía. Y este señor que está aquí es Antonio López de Santana, y si Antonio López de Santana hubiera sido un buen gobernante, los franceses no nos hubieran tomado el puerto a mediados de 1839 y por esa razón no tuvimos el daguerrotipo antes. Bueno, tengo que regresar. ¿Por qué? Porque además nos metimos en un pleito con los franceses y nos embargaron el puerto para reclamar un embarque de pasteles, con lo cual se llama en México la Guerra de los Pasteles. Entonces, al no haber puerto, no entraba ni salía ninguna fragata. Bien, pues esto que está aquí es la actual vista de ese daguerrotipo que vimos hace un rato, ¿sí? Del primer daguerrotipo, hecho en diciembre de 1839. Bueno, ustedes pueden ver, el daguerrotipo está invertido lateralmente, la misma cúpula, y esta es la vista desde el mar, desde San Juan de Ulúa hacia el convento de San Francisco en el puerto de Veracruz. Por esta aduana debió haber pasado Jean Prelier con su equipo de daguerrotipía. Esta es la aduana vista desde la iglesia o la torre de la iglesia de la parroquia en la plaza de armas. O sea, las fragatas están allá atrás, hay que descargar las fragatas en barcazas. Esta es la torre, esta es la plaza de armas, una fotografía de briquet, de un grabado a partir, esta es la albúmina de briquet. Esta es la torre de la iglesia que nosotros vemos aquí, que fue un faro. Posteriormente, a 1839, este faro, este complejo arquitectónico fue expropiado por el gobierno de Juárez al desamortizar los bienes de la iglesia, al expropiarlos, y actualmente en ese faro funciona logia masónica. Así que este es el primer daguerrotipo mexicano que sabemos que existe en la Eastman House.
dentro de la colección de Gabriel Cromer, que es este coleccionista francés cuya colección llegó a los Estados Unidos antes de que Hitler invadiera Francia. Y este es el daguerrotipo que demostró el proceso fotográfico. Sí, perdón. Y este es el daguerrotipo que tomó en enero de 1840, cuando Prelier a mediodía demuestra el proceso. Ese edificio que ustedes ven aquí entraba a la Plaza de Armas de México, de la Ciudad de México, que es el mercado del Parián, donde existía una serie de establecimientos que vendían los artículos de importación, de ultramarinos. Pero también ahí se confabulaban los conflictos políticos. Ahí se reunían las logias escocesas y yorquinas. Y el señor Santana lo mandó quemar. Este señor que era muy exquisito. Esta es la actual, una vista en 1998, poco tiempo después de que se identifican estos daguerrotipos. Este es el Parián, en un grabado. Era una construcción que invadía la mitad de la plaza. Aquí está otra vista con otro grabado de lo que era este edificio insignia. Y este edificio fue derruido posteriormente a este daguerrotipo, en 1843. Tomó 2 placas Prelier de la catedral. Pero también tomó la casa del Marqués del Apartado, que es este edificio que está acá, ese complejo que actualmente es la calle de Argentina. Y ese señor era el dueño de las minas de Real de Minas en la ciudad de Pachuca, cerca de la ciudad de Pachuca. Y bueno, se va un poquito, camina un poquito más ese mismo día y hace otra toma del Palacio de Minería. Voy a regresarme un poco. Para identificar estos daguerrotipos se tomó como un criterio de identificación la tecnología. Eso quiere decir que son placas enteras quintadas por Giraud, sumamente gruesas, mucho más gruesas que lo que nosotros conocemos como los daguerrotipos posteriores, ¿sí? Pero además no están entonadas con oro y nunca fueron montadas. Parece ser que este deterioro que ustedes ven, ¿sí?, este efecto de interferencia igual, pues es un efecto de deterioro de la caja de madera en la que yo los vi en Rochester en varias ocasiones. La factura y la calidad de la imagen dejan algunas cosas que desear. Se ve que el señor Prelier no tenía muchas habilidades fotográficas. Pues, ¿quién va a tenerlas? Está en ese momento, estaba prácticamente experimentando, ¿sí? Y el calibre, vuelvo a insistir, pertenece a los primeros equipos de daguerrotipía, y deben ser los primeros porque en el registro de la aduana dice en los libros de registro que este estuche este equipo de daguerrotipía venía junto con otros 2,
pero que no eran del señor Prelier, sino venían consignados a otro francés que tenía una ferretería en México. El señor Prelier se dedicaba a ser grabador en la Ciudad de México. Grababa y sobre todo era el responsable de proveedor de la papelería de la presidencia. Entonces hacía la travesía unas 2 veces al año a París para suministrarse. Y él se tiene que quedar en París más tiempo del debido por la guerra de las pasteles, porque no había fragata, que estaba el puerto cerrado, ya que iba a La Habana. Bien, cuando nos encontramos estos daguerrotipos, también nos encontramos una tesis que es un análisis hemerográfico titulado Los inicios de la fotografía en México, de Manuel de Jesús Hernández, de una pequeña editorial inexistente. Ahora parece que él hizo la editorial para publicar su tesis. Pero este señor, Manuel de Jesús Hernández, es un empleado de la hemeroteca, que tuvo a su alcance todo por más de 15 años, porque cuando escribe la tesis de grado de licenciatura es porque le dicen o escribes la tesis o vuelves a cursar la carrera. Entonces él organiza todas sus notas y logra hacer una cronología hemerográfica, una descripción documental. Y lo más importante es que esas descripciones que él rescata corresponden a las imágenes. Es decir, fue un vector muy interesante. Cómo confluyen estas 2 o 3 casualidades. No, las imágenes no conocíamos las imágenes. Las imágenes fueron hechas después. Lo más daguerrotipo, más, digamos, temprano que conocíamos eran las placas de Saltillo, que son los daguerrotipos que vienen a ser los norteamericanos cuando invaden el territorio y nos quitan, 47. O sea que estas son anteriores a 47. Bien, entonces, en Boston sabemos todos que el representante de Daguerre le hace una presentación del daguerrotipo. Y sabemos también que ahí estaba William Prescott, el historiador de la conquista de México, y compra un equipo de daguerrotipía y se lo entrega a Fanny Askin Calderón de la Barca. ¿Quién es Fanny Askin Calderón? La esposa del ministro plenipotenciario, embajador de España en México. Ya nosotros no queríamos muchas cosas con los españoles, ¿no? Pero teníamos embajador, ¿no? Plenipotenciario. Y le dice, bueno, usted hágame por favor unos daguerrotipos de las pirámides. Y Fanny escribió un libro que se llama Mi vida en México, o Mi viaje a México, y no reporta que haya tenido éxito con ese equipo de daguerrotipía. O sea que estaba el equipo de Fanny, que le regaló Prescott, el equipo de Jean Prelier, de este grabador francés, y los 2 equipos de la Verrier hermanos, que por la hemerografía sabemos que fueron puestos en una rifa. Se rifaron. Bueno, así que tenemos este indicio de Fanny, tenemos esta destrucción del Parial en 1843, así que estamos entre 39 y 43. En 1852 el barón de Gros visita México, que era un daguerrotipista. Muchos de los daguerrotipos del barón de Gros se encuentran en la colección Gabriel Cromer. En 1857 muere Prelier y sus sucesores se van a residir a París.
Y de la Bergier Hermanos no sabemos, más que seguían siendo dueños de una ferretería. ¿Cómo llegaron estos daguerrotipos a París? Eso es más interesante que saber si es la primera imagen mexicana, ¿sí? En el proceso de daguerrotipo. Bien, tenemos la fecha muy precisa, 3 de diciembre de 1839, en el puerto de Veracruz. Eso lo consigna la aduana, Jean Prelier Duville, en la fragata La Flor, introduce un equipo de daguerrotipía más implementos de grabado y de imprenta. En esa misma fragata La Flor entran 2 equipos importados por la Bergier Hermanos y el 3 de enero de 1840 el censor reporta a Prelier demostrando el daguerrotipo en las imágenes del puerto. Dice que tomó 2, nomás conocemos una. Bien, en París, en 1840, Hippolyte Louis Fizeau inventa el método de entonado al oro. Esto no está entonado al oro. Así que no hay una... se explica por qué no están entonados al oro. Bien, pues sabemos que la colección Gabriel Cromer es el acervo vertebral de fotografía del siglo XIX y principios del XX en la Eastman House, ¿sí? Y que este señor pues era un coleccionista y curador de colecciones fotográficas en el Museo de Artes y Oficios de París. Pues el señor Prelier, muy disciplinado, va haciendo los daguerrotipos siguiendo el discurso de Arago y va y fotografía la Piedra del Sol, los objetos arqueológicos, y va y fotografía a la casa del dueño, del señor dueño de Real de Minas, del dueño de la extracción de plata, el dueño de la plata. Y este es la catedral y este es el sagrario, la puerta del sagrario de la catedral. Pero este daguerrotipo que voy a mostrar ahora es el daguerrotipo que corresponde a la estatua ecuestre de Carlos III, que es una de las esculturas más imponentes de Manuel Tolsá, que estaba en ese momento en el patio central del edificio de la Real y Pontificia Universidad de México. O sea, si nosotros hacemos un hilván, el guión de la película, el señor estaba promoviendo la invención siguiendo los lineamientos de la presentación de Augusto Arago. A tal grado que llega a la imagen donde yo inicié esta presentación, que no es otra que el Palacio, hoy Palacio de Minería, Escuela de Ingeniería y Minas. Es decir, aquí hay un país con mucha plata y aquí hay un proceso que consume mucha plata. Bueno, pues ustedes pueden ver la calidad de esto, de la definición. No era un gran fotógrafo, pero esto se dio a conocer en 1990 y aproximadamente 97, 98, pero estas imágenes ya estaban publicadas en el libro del daguerrotipo francés en la colección de la George Eastman House, pues como unos 5 años antes o más, unos 10 años antes. Y bueno, pues aquí, en este libro, el daguerrotipo francés de Janet Bourgier, aparecen estas fotografías. Ustedes pueden consultarlas en internet, en Luminous, ¿no? Estas impresiones.
Bueno, ¿cómo llegó? No sabemos cómo llegaron a París. Pudo haber sido la frustrada Fanny Calderón, que no podía con el proceso y que fue a asesorarse de Prelier. Sabemos que Prelier siguió haciendo daguerrotipos, hemos encontrado por lo menos uno, el retrato de Esteban de Antuñano, el introductor de la industria textil a México en el siglo XIX, y que al ver los daguerrotipos se los compró y se los llevó Fanny, pero nunca se los entregó a Prescott. Pudo haber sido el barón de Gros, pudo haber sido la viuda de Prelier cuando sale de México con el cadáver de su esposo. No tenemos fe de que haya sido enterrado en Prelier en México. Así que, ¿cómo llegaron a París? No sabemos, pero cómo llegaron de París a Rochester sí sabemos. Y nunca antes habíamos visto la publicación de Janet Berger, y ahí estaban los daguerrotipos como no identificados, con una diferencia de 7 años. Bien, pues es lo que yo les quería participar, les quería yo compartir. A ustedes que les interesan los daguerrotipos, son los primeros daguerrotipos. Claro que como yo no soy historiador, Grant no es artista, yo no soy historiador, pero tenemos la posibilidad de decirlo. Muchos historiadores pues todavía no reconocen, dicen que a lo mejor que están atribuidos a Jean Prelier. Más evidencia no puede ser, coincide todo. Más falta que estuvieran firmados, ¿no? Como los historiadores quieren hasta la fecha. ¿Hay registro de que haya más y que falta? ¿No se sabe restar o no? No, esos son los que están ahí en esa caja de original. ¿Ningún registro, ninguna crónica, nadie que hable de que lo vio tomar ni nada? No, sí, la prensa. ¿Qué comentarios hacen la prensa de esa? Recoger el tono, la nueva invención de la luz, sí, es interesante. El libro de cómo recoge y cómo cita toda el tono de los reporteros es muy interesante. Está en esa tesis está agotada. ¿Está online eso? No está, y no creo que a este hombre le guste que esté su libro ahí en línea. Ya se acabó, tenemos que buscar este libro como agujas en el pajar. Bueno, debe estar online en Tesis UNAM, en la biblioteca de la Universidad Nacional. En Tesis UNAM es una licenciatura en periodismo. Es una tesis en línea, sí. Sí, el libro como tal no, pero la tesis sí está publicada en Tesis UNAM, debe estar digitalizada. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta? Los que quieren hacer preguntas a Fernando y también a Gran, esta es la oportunidad. A ver quién se anima. Sobre la superficie brunida de un espejo, no figuraban estos daguerrotipos. No, figuran actualmente en 2 publicaciones. Una que es La fuga de la fotografía mexicana de Olivier Debrois y Rosa Casanova. Claro. Y en una publicación publicada por Turner, Turner no. Bueno, es una publicación que se llama La fotografía en el imaginario mexicano, o el imaginario en la fotografía mexicana, donde Laura González atribuye
al cosmopolita Osorio, porque le falta una coma, ¿no? La identificación que atribuyo yo a Prelier. Es interesante que los historiadores de la fotografía no vayan y se tomen un vuelo y vayan y vean los daguerrotipos, ¿no? Vamos con un charter. Lorenzón a la cabeza. La investigación de los orígenes de la fotografía es muy, muy atrapante. Recién estabas diciendo, Fernando, cómo se rifaron los primeros equipos de daguerrotipía en México. Acá sucedió lo mismo, con uno de los pioneros en Buenos Aires, que sus equipos los puso también a la venta de una manera a través de la rifa. O sea que de la Eastman House. Sí. Sí está en el catálogo en línea, está. Sí, inclusive en la misma página de la Eastman House está. Sí, así. La marca de platero de Giraud está estampada sobre el borde. La esquina superior izquierda. Con el apellido completo. No, es un sello quintado. Sí, pero ¿es una inicial? Sí, la inicial. Ah, la inicial. Sí, es una placa entera muy de alto calibre, no es delgada. Esto no tiene nada que ver con las excursiones daguerrianas. Yo no creo. Claro. El señor era un grabador. Era bastante lógico que estuviera interesado en la fotografía. Sí, claro. ¿No? ¿Alguna pregunta? No, un grabador. Un grabador de al acero, ecograbado. La papelería se hacía con placas de acero. Sí, de hecho, Lebus hizo las excursiones daguerrianas utilizando los daguerrotipos como matrices para la impresión. Sí. Claro, esto es anterior. Las excursiones daguerrianas son del 42-43. Pero también envió a México algunos de sus operadores. ¿Alguna pregunta? ¿Este es el material que después se reclamó para México? No. No tenemos manera de... No, nosotros hemos pedido siempre permiso para llevar una placa a exponer. Ha habido 2 ocasiones para una gran exposición sobre arquitectura y otra vez, no, 2 veces, sí, para arquitectura, no, una sola vez, perdón. Lo demás se han exhibido reproducciones, ¿no? Muy buenas reproducciones a partir de un registro que Grant y yo hicimos en la Eastman House, en diapositivas de 4x5, que son las mismas que se han estado publicando, ¿no? Y en el internet ustedes verán que de la revista de donde se publica la primera vez, México en el Tiempo, en el número 32 de 98, de enero-febrero 98, de ahí se extraen y se difunden, circulan una serie de, digamos, apropiaciones de buena fe, ¿no? Porque pues, los veracruzanos felices de ser los primeros fotografiados, ¿no? Sí. Por Veracruz era el puerto por donde entraba, ¿no? Todo, las invasiones, todo, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, un fuertísimo aplauso para los 2 investigadores, historiadores, por las 2 ponencias magistrales.